La semana pasada estuvimos hablando de Segunda de Pedro, capítulo 3, y es el pasaje que vamos a estar viendo hoy, desarrollando la segunda parte, y luego que leamos el texto, explicaremos cuál es la segunda parte que queda por estudiar de este hermoso capítulo. Nunca se olvide, de hecho, hermanos, este capítulo algún día te va a hacer llorar, algún día vas a tratar de buscarlo y vas a recordar este capítulo. Y hoy vamos a ver en qué momento vamos a recordar este capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 18. Quiere decir todos los versículos de este capítulo. Vamos a estar allí en Segunda de Pedro. Allí usted me sigue con la vista, lo voy a volver a releer porque ya lo leí el domingo pasado, pero para aquellos que nos visitan y para los que no estuvieron el domingo pasado puedan estar atentos a qué dice Pedro en esta carta. Dice la palabra de Dios, un fuerte amén si tienen el pasaje allí. Muy bien, dice la palabra de Dios allí, amados, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con esa exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dicen que el que tiene paciencia es aquel que sabe esperar con calma lo que tarda en llegar. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero sin embargo, amada iglesia, nunca ha sido fácil esperar. Y mucho menos en nuestros tiempos donde todo es express. Ahora en esta pandemia se puso esto de moda del delivery, ¿verdad? Ahora antes cuando uno se antojaba de comer pizza en la noche, hay que esperar a la mañana para que abra la pizzería. No, ya no. Usted agarra el teléfono, unas teclitas y ahí está su pizza a las 10, a las 11, a las 12 de las madrugadas, ¿cierto? O cualquier otro tipo de cosa.
necesita un bombillo a esa hora porque se le fue, ahí está el delivery. Todo. Sí, ya la paciencia se olvidó, ya adiós este valor tan importante de la paciencia. Ya hoy los jóvenes hoy en día no les gusta esperar, todo de inmediato. Todo queda incluso al alcance de la mano en un 2x3 con solo apretar unas teclas o dar un clic. Se puede incluso fácilmente conseguir toda la información en este método de la tecnología. El hacer incluso amigos mediante la comunicación. Realmente yo he hecho más amigos por el teléfono que amigos en otros países. Con este artefacto jamás pudiera tener amigos chinos, amigos rusos, amigos... Ahí están también los traductores, ¿cierto? ¿Para qué esperar a ir a Rusia? No sé si nunca voy a ir, pero ya tengo amigos rusos. Un decir, no, cualquier tipo de amigos en otros países, ¿no? Pero, queridos hermanos, esto puede ser a veces una trampa para nuestra generación, ya que esto no le ayuda a esperar. Todo lo queremos de manera inmediata, pero eso no es el problema. Mientras vivamos en nuestro mundo virtual, no hay problema. Todo se da rápido. Yo quiero buscar mi información. ¿Recuerdan antes, años atrás? Todavía siguen. Yo me imagino las bibliotecas hoy en día en el mundo, o aquí en Venezuela, deben estar empolvadas. Las mesas vacías, 2 o 3 intelectuales leyendo. ¿Quién va a leer libros hoy en día? ¿Verdad? Ya no hay libros. Aún así están las tablets con libros, aún así son pocos jóvenes que leen, ¿verdad? Porque con dar un teclado ahí, unas teclas, ya está lo que yo quiero, que mantequilla, ¿verdad? Sí, todo de inmediato. Pero antes no era así. Antes tú tenías que buscar, tenías que decir a la bibliotecaria, mira, un libro que hable de estos temas. Bueno, busca ahí en la hilera tal. Y tú tenías que por lo menos ver cada tema del libro y alguno te interesaba. Tenía que releer, a ver el índice, la portada, de qué trata, qué es esto, cuál es que me gusta. Pero no, ya no. Ya tú das el tema que está y ya. Todo de inmediato. Nada de paciencia, de buscar, a ver. ¿Habrá problema en esto? Sí. Grandes problemas puede haber y una gran trampa en todas estas cosas. Sí, hay comodidad. Este tiempo, este siglo XXI es un tiempo de mucha comodidad, pero también esto nos ha envenenado y nos ha enfermado. Y una de las cosas que ha enfermado al mundo en esto es este gran valor que es la paciencia. Y más al pueblo de Dios, la paciencia. No hay paciencia. Todo lo queremos ya. Pero eso no es el problema mientras vivamos en este mundo virtual. Pero cuando nos toque enfrentarnos a la vida real, donde hay procesos, donde hay momentos y aún donde hay personas reales, entonces uno no podrá controlar la frustración que nos causará la espera. Muy bonito todo de inmediato en un teléfono, pero ¿qué cuando salimos a la vida real? Cuando todo hay que esperar. Nosotros tenemos ya varios meses, bueno, mi esposa, para un pasaporte. Y aún a veces uno paga por estas cosas y todavía hay que esperar. Y uno está, ¿cuándo llega? ¿Y que la cita? Bueno, por lo menos todavía eso no es con una tecla y ya se soluciona de un día para otro. Por lo menos aquí, ¿no? Si en otros países te dan el pasaporte un día a otro. Pero por lo menos esto nos ayuda con la paciencia. Quiera o no quiera, tienes que esperar tu pasaporte. O otro tipo de documento, una apostilla, cualquier cosa. Pero esa es la vida real, no la vida virtual, que a veces nos sumergimos tanto en lo virtual que nos acostumbramos a no esperar, a no tener este gran valor como lo es la paciencia, la espera. Por eso se considera una trampa. Ahora, en los años 60, hubo un psicólogo llamado Walter Misch. Este realizó un experimento y me llamó la atención esto. Y este experimento, para los que les gusta la psicología, este experimento se llamó Test de Marshmallow. Test de Marshmallow. ¿En qué consistía este experimento, no? Este experimento consistía en que todos los niños, de agarrar niños de 4 años, y estos niños le colocaban una fuente con un Milo, ¿sabe el Milo? La esponjita allí, o un bombón, cualquier cosa allí, le colocaba uno. Pero la prueba consistía en que el niño tenía que esperar 15 minutos para poder comerse. Si no le esperaba, no se ganaba otro. Es decir, que el niño, si quería ver la fuente llena de Milos, de bombones, tenía que esperar cada 15 minutos, esperar que pudiera pasar para colocarle el segundo. Y así, hasta que quizás haya 10, esperó tanto, 15, y hubieron
allí 10 bombones para él y ya, bueno, ya quería comérselos los días. Dice que algunos no soportaron y se comieron ante los 15 minutos, otros esperaron sus 15 minutos y se le dio 2, pero entonces se comieron los 2, no tuvieron otro más. Y así hubo un seguimiento en este experimento, hablando de la paciencia, ¿no? Para ver cuáles eran los resultados en la etapa de adulto. Y hubieron grandes resultados con los niños que esperaron sus 15 minutos para comer del bombón y esperaron más de 15 minutos para ver su fuente llena de estos milos, de estas chucherías allí. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? Dicen que estos adultos ahora que tuvieron este experimento, ahora eran más competentes socialmente. No solamente eso, hubo éxito académico en este tipo de personas que pasaron este experimento, ¿no? Que pudieron esperar el tiempo para poder comer de esto, ¿no? Otros tuvieron control de impulsos. Es decir, ellos controlaban sus temperamentos, sus impulsos, sus instintos, sabían esperar. Hay veces que no saben, siempre llegamos, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está? Y nos enfermamos. No, estas personas sabían esperar. Tenían hambre, pero sabían esperar hasta que tuviera la comida. Pero hay gente que se muere. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café, verdad? Me duele la cabeza ya y empezamos a crearnos un panorama, porque si no hay café ya nos enfermamos. Este tipo de personas se llegó a ver que pudieron pasar esta prueba, tuvieron control en sus impulsos. Otro de los resultados fue la tolerancia a la frustración. ¿A la frustración de qué? De la paciencia. Es decir, eran tolerantes a eso. Sí, sabían esperar. Y entre otros resultados. Esto me llamó la atención de este tipo de experimento que hice. Bueno, déjeme decirle que el enfoque de hoy, lo que vamos a estudiar el día de hoy, tiene que ver con la paciencia de un creyente y la espera de un nuevo mundo eterno y de cómo prepararnos para los últimos tiempos. El título del mensaje es La aparente tardanza. La aparente tardanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos pueda guiar en este estudio, que Él sea quien nos hable y nos enseñe. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu iglesia, Señor. Qué fuerte, Señor, que fuera nuestra vida sin ti, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por tu sacrificio, gracias, Señor, por separarnos de este mundo de maldad, por llevarnos a tu salvación. Gracias por la eternidad que nos espera, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias, Señor, por tantas cosas, Señor, que no merecemos, pero ahí tu gracia sobre gracia que sobreabunda siempre, Señor. Te pido por tu iglesia, que tu iglesia no solamente pueda escuchar lo bonito de tu palabra, sino que pueda causar efecto, que haya cambio. Una predicación no es sorprendente o no es de gran valor si no hay cambio en las vidas. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe en esta mañana, quien nos redarguya, que nos exhorte. Eres tú el maestro, solamente yo soy un expositor, un instrumento en tus manos. Te pido por aún los que no han llegado, que puedan llegar a tiempo y puedan comer de este alimento espiritual que es tu santa y divina palabra. En Cristo Jesús. Amén. La aparente tardanza. El domingo pasado estuvimos hablando, y voy a hacer un recordatorio muy rápido, ¿verdad? El tiempo apremia. Estuvimos hablando de 3 mundos y 2 juicios. Pedro viene escribiendo un momento crucial de su vida, un momento donde hay terrible persecución, un momento donde todos los judíos cristianos, es decir, Nerón, este emperador romano, estaba azotando ya sea, es decir, a la religión. No importa si tú eras creyente en Jesús o tú eras judío ortodoxo o fariseo, eran religiosos, iba a agarrar también la correa también, ¿verdad? Entonces Nerón empezó a perseguir a todos. Entonces ya los judíos no podían estar en Jerusalén ni en Israel, donde se fueron la mayor parte de la diáspora o la dispersión. Se fueron a Asia Menor. ¿Cuál era Asia Menor? Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía. Sí, toda Turquía, Éfeso, toda esa parte por ahí, se fueron todos los judíos dispersos. Por eso vemos a Pablo en su viaje misionero que se va a Asia Menor. ¿Por qué? Porque él quizás dice que también allí están sus hermanos de israelitas, ¿no? Los israelitas, no es lo mismo israelí que israelita y que judío.
Israelitas son de las tribus, de todas las tribus de Jacob. Israelí es aquel que nace en el Estado de Israel hoy en día, desde 1948. Y judío es aquel que es nacido de mamá judía, que tiene sangre de la tribu de Judá. Ese es judío. Ahora, hay judíos, hay israelitas, aún que saben que no son judíos, que son de unas tribus, que han llevado esto y se hacen judíos. Judío es la religión. Israelita es las tribus. ¿Me entienden? Recuerden que el mismo Pablo dice en Romanos, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ahí vemos incluso a Pablo, que es de la tribu de Benjamín, no de Judá, pero él se considera judío. Pero judío, no es de Benjamín, no es benjamita, pero es judío por religión. Por eso tenemos que diferenciar esto. Entonces, Pedro le está escribiendo a las 12 tribus esparcidas. Usted ve, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, le dice a los expatriados, ¿en dónde? En Ponto, en Bitinia. Estas son ciudades de Asia Menor. Eran partes, se llamaban así, en ese momento no eran provincias, sino se llamaban continentes en ese momento. Y él escribe a los dispersos, ya sean creyentes o judíos, que se consideraban también hermanos. Incluso esta carta no solamente a los creyentes, los amados aquí, de eso lo vamos a ver más adelante, no eran solamente creyentes en Jesús, también eran judíos que todavía no creían, pero Pedro, como lo consideraba su hermano, él decía, también para ustedes ha llegado la salvación porque son amados también. Recuerden que hay un remanente escogido también, hablando de los israelitas, de la casa de Israel. Ahora, recuerdo brevemente, en esta carta y en esta segunda carta de Pedro, capítulo 3, hay dos protagonistas a quien se le escribe. Número 1, ¿a quién? A los amados. Y número 2, a los burladores. Ya hablamos, hicimos un gran detalle de quién es un burlador. Los burladores hoy en día han cambiado. En el primer siglo, ¿quién eran los burladores? Estos filósofos que se mofaban. Ay, ustedes dicen que hay que rendirle cuenta a Dios, pero ¿dónde está Dios? No ha venido. Es decir, han permanecido las cosas desde la antigüedad hasta hoy. Y como no he visto que ha venido Dios, que no se acabe el mundo, que no hay nada, se mofa y se burla y dice, vamos a comer y vamos a beber porque mañana, quién sabe si morimos. Esos son los burladores. Hoy en día tienen nombres. Llámense progresistas, liberales, X nombres. Pero hay gente así. Gente que tienen su cerebro entrenebrecido. Jamás podrá la palabra de Dios entrar. Hay que predicarla porque nosotros no somos Dios y no sabemos si son o no van a ser salvos, ¿verdad? Si van a ir a la salvación. Pero esta gente que Dios sí lo conoce, no, su entendimiento está entenebrecido. Estos tipos de impíos y burladores. Entonces esta carta está dirigida a los amados y también presentando Pedro defensa a los burladores. Ahora vimos también rápidamente que este capítulo se divide en 3 escenas. La primera escena era la escena de la negación de la verdad de parte de los burladores. La segunda escena es el legado de la verdad, es la defensa que presenta Pedro a los burladores, pero no se la presenta a ellos, pero realmente se la da a los amados. Es decir, él presenta la defensa a los amados porque son los amados los que necesitan entender la defensa. Los burladores no necesitan que tú le expliques porque no van a entender. Entonces la defensa que presenta Pedro es para los amados que posiblemente eran débiles en la fe también. Por eso necesitaban una explicación para que no se frustraran ni se enredaran con los burladores. Y número 3, la tercera escena que vimos el domingo pasado, todo esto es un recuento del domingo pasado, fue el llamado de la verdad. Es decir, Pedro ahora no solamente presenta una defensa acerca de las negaciones de los burladores, sino que ahora le hace un llamado a los amados y le dice cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su ética. Entonces, esos son lo que vimos, estas son las 3 escenas que vimos en el capítulo 3. De hecho, en la negación de la verdad habían 3 cosas que los burladores se mofaban. Número 1, el advenimiento de Cristo. ¿Dónde está su venida? Y hoy en día hasta la iglesia a veces dice, esto es que Cristo viene, bueno, hace 2000 años Cristo viene y no ha venido. ¿Será que es mentira todo esto? ¿Qué embuste? Estamos todo el tiempo sentado el domingo, todo el tiempo trayendo ofrenda a la iglesia. ¿Dónde está la venida de Cristo? Pero eso a veces son la gente, los burladores que nos meten eso en la cabeza. Pero ¿saben por qué también estamos frustrados? Y eso pasaba en la iglesia con Pedro. Por eso Pedro tiene que escribir. Porque quizás los amados estaban frustrados por la segunda venida de Cristo. Y a veces eso pasa a la iglesia. Y ¿sabe? Eso nos debilita espiritualmente. No saber
esperar o no saber por qué ha tardado la venida de Cristo. ¿Por qué ha tardado? La gente dice, bueno, que el día y la hora no sabe, es verdad, pero eso no justifica por qué tarda. Pero la Biblia sí dice por qué tarda, y hoy te lo voy a explicar con la Biblia. ¿Por qué tarda la venida de Cristo? Ahora, puede venir mañana. Pero una paradoja, puede venir mañana, pero tarda. Vamos a explicar esto para que usted conozca y pueda seguir teniendo fe en esta gran verdad. Entonces ellos negaban el advenimiento de Cristo. Ellos negaban incluso el diseño de la creación. El diseño. Ellos no creían en esto de que la tierra cómo se había formado, esto del agua, nada de esto. Y ellos también negaban el juicio final. Si hasta ahora ningún creador ha venido a decirnos, a rendirnos cuenta, a nosotros dar cuentas a él, menos que menos habrá un juicio final. Incluso esta carta es una advertencia contra la apostasía. Entonces eso lo vimos en la primera escena. En la segunda escena, que era la escena del legado de la verdad, él presenta a Pedro su defensa contra estas tres negaciones del advenimiento y estas cosas. Y Pedro le dice en el versículo del 5 en adelante, Pedro comienza a decirle argumentos sólidos, argumentos importantes. Un primer argumento le dice Pedro a los amados acerca de la negación de los burladores. Le dice, miren amados, estos ignoran voluntariamente, dice el versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo que le está diciendo Pedro aquí, mire, amados, existe un creador, hay un creador. Ellos no creen. Esto de ateos, eso para mí no existe, eso de ateos. Dice la Biblia en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estas personas no se llaman así, se llaman necios, no ateos. Incluso estos burladores eran gnósticos, y ya apliqué el que era el gnosticismo el domingo pasado. Entonces, Pedro le está defendiendo la doctrina, está diciendo, epa, amados, hay un creador. Número 2, existió un juicio universal. Incluso el argumento más importante de Pedro en todo esto es que él apela al juicio que pasó en agua, al diluvio. Él habla del diluvio. Recuerden que eso sí fue verdad. ¿Recuerdan? Porque eso de historia en historia, todo el mundo, hasta los filósofos, Platón, todas estas personas, aún así con todo su misticismo, hablaron de un juicio pasado, un juicio universal. Y número 3, Pedro también defiende, dice, pero aún estamos en un mundo preservado hasta el fuego, porque la tierra va a ser quemada, va a ser purificada, pero existirá un juicio final. Le está diciendo, porque si hay uno, hay dos. Y en la matemática de Dios, si hay uno, hay dos, como le decía el domingo pasado. Porque Dios siempre, el sistema de Dios es un sistema binario de dos, hombre, mujer, bien y mal. La bendición, como le dijo al pueblo de Israel, yo he puesto la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Ustedes escojan, libre albedrío, escojan. Dios no le está diciendo, escojan esta, o yo sé quiénes son los que son elegidos para la bendición. No, él dice, escojan la bendición o la maldición. Y le dice esto, de la existencia también futura de un nuevo mundo. No solamente le da las instrucciones de que hay un creador, de que hay un juicio, no. También le da una gran expectativa. Le dice, pero habrá una eternidad con cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Esto de Pedro. Ahora, el día de hoy, no vamos a hablar ahora de quiénes eran los burladores, ya lo saben, quiénes eran los amados, aún vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia de la espera. ¿Por qué ha tardado Cristo? ¿Por qué? Y esto del Apocalipsis, gente que dice, ¿será que estamos, que no estamos? Que es que hay terremotos, hay esto, y dicen esto de los 7 años, estas cosas. Bueno, mire, yo como teólogo, como estudiante, todavía sigo estudiando. Nunca uno dice hasta aquí. Siempre admiro a los judíos. Tienen algo que cuando un judío gradúa, estudia para rabino, el rabino es como un líder, como un pastor. Su título es Talmid Jajam. La palabra Talmid es estudiante y la palabra Jajam significa sabio. Quiere decir que un rabino se considera un sabio estudiante. Nunca sabio solamente, sino un estudiante. Hasta que muere sigue siendo estudiante. Y a veces nos mofamos, ya yo lo sé todo. No, yo no lo sé todo. Estamos estudiando y quizás uno muere y no lo conozca todo. Muchas cosas profundas que quizás no entendamos. Entonces, por eso hay que pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría. Entonces, hermanos,
aquí Pedro viene hablando de estas cosas, pero ahora presten atención en algo importante acerca de la espera. ¿Por qué tarda? ¿Por qué, Señor, estás tardando? Miren cómo muere gente, cómo hay gente que lo han decapitado. Y a veces pensamos que hay ciertos momentos en la escatología, la palabra escatología significa el tiempo futuro, lo que va a acontecer, que tiene que acontecer peor que ahorita. Yo no voy a caer hoy en día en temas de doctrina de la escatología, porque ese tema es un tema muy polémico y tiene mucho campo. Si usted quiere aprender escatología, venga y estudie en el instituto. Pero la teología tiene muchas ramas de muchas doctrinas. Están los que dicen que no hay milenio, están los que dicen que sí hay milenio, están los que dicen que hay 7 años de tribulación, es decir, los 3 primeros años de tribulación y los otros de gran tribulación, donde se va a manifestar el hombre inicuo, ¿verdad? El hombre de pecado llamado el anticristo. Primero, el falso profeta, que es un líder religioso mundial que va a dar lugar a este anticristo. Todo eso en ese periodo. También se habla de un rapto antes de la segunda venida, un rapto antes de esos 7 años. Y luego del rapto, que seremos llevados en el cielo, luego pasa la tribulación, el pueblo cristiano no pasa, y luego viene Cristo y nos lleva, y luego el milenio. Esa es una postura, y la segunda postura es que el rapto y la segunda venida es en un mismo abrir y cerrar de ojos. Es decir, la iglesia es llevada en el mismo momento, Cristo también el mismo evento. Yo no voy a decir cuál de todas las posturas es la que no es, porque todas tienen mucho sustento, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiero llegar, iglesia? No a que usted diga, ay, ahora será que si pasamos por la tribulación, que no pasamos. No, lo que hay que entender es que va a haber un momento difícil y que Cristo viene. Sea que el rapto sea con la segunda venida, usted dice, ay, pero voy a pasar la gran tribulación. Un decir, si eso fuera cierto, imagínense la gente de Arabia Saudí, de Irán, de Siria, el movimiento islámico, el Estado Islámico, que todo cristiano es degollado. Ellos dirán, bueno, la gran tribulación, imagínense, esperar, no, es gran tribulación. Hace que uno está aquí tranquilo, pero allá se vive realmente como una gran tribulación. Imagínense, ahora, dice la Biblia, bienaventurados si son vituperados y perseguidos. Es decir, si nos tocara realmente, porque no está clara aún en la teología, no está clara en la parte de la escatología. Usted puede tener su posición bíblica y se le respeta, como se dice en escatología, premilenarista, ¿sí? Con un milenio o no con un milenio, pero Cristo vive. Ese es el mensaje. No estamos hablando de posiciones para que puedan, hermano, no. Es que lo que tiene que saber la iglesia, que dice Pedro, es que sí, Cristo viene. Hay un advenimiento. Sea como sea, viene y va a haber incluso tiempo de lloro. Ahora, en estos tiempos no ha habido estos tiempos, claro. Hermano, ¿cuánta gente se ha muerto del COVID? ¿Cuántas familias hemos perdido? 100 años atrás la peste negra también. ¿Qué es la tribulación, hermano? No las 7 copas, pero ¿qué eran las 7 copas? No, los caballos. La enfermedad, ya va. ¿Y no hay enfermedad? No, pero es que va a morir la tercera parte. Bueno, hago un censo para que vean cuántas partes de la tierra de los seres humanos se han muerto. No estoy diciendo que no hay gran tribulación en 7 años. Ojo, pero le estoy diciendo, y si no lo hubiera, gloria al Señor, somos raptados, somos llevados, no vamos a pasar por ese tiempo. Pero estamos pasando un tiempo difícil. No podemos ignorar eso. Ciertamente no podemos. Pero sí tenemos que confiar en el Señor y que la venida está cerca más que nunca. Pero hay que esperar. El pueblo de Dios tiene que saber esperar. Aparte de este argumento vital importante que hace Pedro de el juicio que perecieron las personas por agua, él hace su defensa, y es el más importante argumento de Pedro. No se puede olvidar que Pedro también, cabe mencionar que Pedro también sigue teniendo otros argumentos adicionales donde da por terminada su defensa. Él no queda allí de que hay un creador, él no queda allí de que hubo un juicio también, él no queda allí que hay cielo, no. Él también termina su discurso con otros argumentos, los argumentos que vamos a estudiar el día de hoy. Estos argumentos adicionales están centrados en la aparente tardanza que está teniendo ahora mismo la segunda venida de Cristo.
La aparente. ¿Por qué aparente? Porque nosotros pensamos que como se ha tardado Cristo venir hace 2000 años y nada. Y la gente muere y la eternidad todavía no ha llegado. Porque déjame decirle, no ha llegado la eternidad todavía. La redención no ha llegado. Imagínense, ¿será que esto es un juego que estamos haciendo aquí creyendo en algo que no existe? Eso es un burlador que meten estas cositas. Y ellos te dicen, estás perdiendo el tiempo. Todo el día de tu vida perdiste el tiempo. Y tú dices, la verdad, porque si no ha llegado, no hay nadie, no hay justicia divina. Porque a veces lo vemos, la justicia del hombre se ha corrompido y no hay justicia divina. Señor, ¿dónde estás tú? Se me murió mi hijo. Señor, esto, ¿por qué lo metieron en la cárcel? Y uno dice, justicia, Dios. Y no vemos esto, Dios viniendo acá para que la gente le diga, no hay. Entonces, ¿será cierto o no? Eso es los burladores lo que hacen con los creyentes, tratando de confundirlos. Por eso esta carta es importante para el creyente, que cuando usted esté débil espiritualmente en la fe, porque lea segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Léalo y eso le va a dar refrigerio a su vida. Ahora, esta aparente tardanza tiene su explicación en 3 cosas y es lo que vamos a ver hoy. La primera cosa de esta tardanza aparente, ¿no? Vamos a ver que hay una tardanza por percepción. Número 1, hay una tardanza por percepción. Y esto tiene que ver de cómo Dios percibe el tiempo. Sí, Dios percibe el tiempo de una manera muy diferente a como lo percibimos nosotros. Y lo vamos a aprender hoy. No como usted ve el tiempo, no lo ve Dios tampoco. Tiene diferentes tipos de expectativas el tiempo de Dios con respecto a nuestro tiempo. Esa es la primera cosa que vamos a ver. Una tardanza por percepción. La segunda es una tardanza por paciencia. Y la Biblia lo dice bien claro en el versículo 15. Para salvación. Vamos a ver por qué tiene que tardar la segunda venida de Cristo. ¿Saben por qué va a tardar? Para salvación. Eso lo vamos a ver por qué. Y número 3, la tercera cosa es una tardanza por profecías. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que el mismo Jesús dijo en parábolas acerca de por qué va a tardar su venida. Puede ser inminente, pero ¿por qué tenemos la iglesia que esperar? ¿Qué esperar? Son 3 cosas, una tardanza por percepción, una tardanza por paciencia y una tardanza por profecías. Ahora bien, vamos a la primera tardanza por percepción. Vamos a ver qué dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿qué? Y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Siempre decimos esto y yo he oído comentarios de hermanitos que qué se refiere a esto, que eso no tiene nada que ver con el milenio, esto tiene que ver con el tiempo, de cómo Dios percibe el tiempo. Y esa es la primera cosa que tenemos que entender, una tardanza por percepción. ¿Sabe de dónde Pedro, judío, al fin sacó este tema o este logo de que para el Señor? Del Salmo 90, versículo 4. Usted lo puede apuntar allí, pero no vamos allí. Y puede ver el contexto de por qué David está diciendo lo mismo que está repitiendo Pedro. Bueno, Pedro repitió lo mismo que escribió David en el Salmo 94, que dijo lo mismito, dijo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lea el contexto de Salmos, no vamos a los Salmos, pero lea para que vea que se está refiriendo a la misma cosa de la percepción del tiempo. ¿Por qué las cosas de Dios a veces tardan y necesitamos tener paciencia a veces? Recuerdo que hay hermano, llevo 10 años orando por esto y nada, hermano. ¿Será que Dios no existe? Hermano, espere, ¿verdad? No sabemos a veces, pero está rudo. Es decir, 10 años esperando ahí. A lo mejor Dios no es la voluntad tampoco, ¿no? Watchman Nee, un misionero a la China, dijo que la oración es como poner cartas en una balanza. Usted sabe una balanza, ¿verdad? Imagínense que ponga una carta. Se mueve la balanza, 2 cartas, se mueve la balanza, 3, 4, 5, 6, quizás 20 y empieza a moverse. Así es la oración. Con una oración no basta, 2, 3, 4 y la balanza empieza a moverse. Cuando Dios empieza. Daniel se lo ponía a un principado de Persia y su oración no podía llegar a Dios. Por eso este ángel vino en ayuda a Daniel para que su oración fuera. ¿Por qué? Porque habían cargas, cosas que Daniel todavía tenía que soltar para que esa oración llegara al trono de la gracia. A veces hay que esperar. Hay veces que Dios dice, tranquilo, espera. Dios podía haberle dicho al pueblo de Israel, mira, agarra por este camino y no agarra el desierto y rápido vas a conquistar la tierra de Israel. Rápido. Pero si usted ve la ruta que tuvo que pasar Israel por el desierto para llegar a Jericó, para allá, a conquistar Jerusalén, usted dice,
Ay, pero habían otras rutas, claro, otras rutas no podían caminarse, pero habían rutas que sí se podía llegar más rápido, incluso sin cruzar el Mar Rojo. ¿Pero por qué Dios lo quiso así? Porque Dios quería probar a su pueblo, Dios quería incluso enseñar a su pueblo a que dependiera de él. Él le quiso enseñar en el desierto, por eso dice, el desierto es una escuela, no solamente del sufrimiento, sino para madurez, para crecimiento, hasta que el pueblo de Israel entendió que ya estaban preparados, hasta que Dios entendió, ya Él dijo, ya están preparados para entrar a la tierra prometida. ¿Y saben qué? No todos entraron. Los de 20 años para arriba y los de 20 años para atrás, es decir, hasta 0, sí entraron. Aún no entraron eso porque eran malos, tenían maldad en su corazón. Ni Moisés entró. Fíjense lo delicado que a veces en la escuela, a veces no pasamos la escuela de Dios y estamos aquí y no la pasamos. Reprobamos. ¿Saben por qué? Porque no cultivamos este valor del que estamos hablando hoy. ¿Saben cuál es el valor? La paciencia. No tuvieron paciencia. Señor, ya está bueno el maná. Oye, pero calma, yo te voy a dar carne. No, ahora mismo. Moisés, dale para allá a los cuervos. Dice que comieron hasta gusanos. No queremos ya esto, ahora esto. Nos hubiera gustado ir a Egipto y esto. ¿Qué vemos allí? Un pueblo impaciente. Por eso Dios le dice a Moisés, mira, hasta... ¿Y Moisés, qué pasó? Dios le dice, la peña te va a dar agua. Pero él se indignó, le dio golpe a la peña. Oye, no era así. No vas a entrar tampoco. No vas a entrar. No tuviste paciencia. En el tiempo mío yo iba a dar agua a la peña, pero no era en tu tiempo. Y dio agua, que tenía que dar agua porque ya Dios se obstinaba en las personas allí de los israelitas. Casi que le decía a Moisés, lo voy a desaparecer. Y Moisés, no, por favor, ¿qué van a decir los demás? Pero vemos un pueblo de dura servicio, un pueblo impaciente. Y vemos cuál es el final de un pueblo impaciente, de un creyente impaciente, que todo lo quiere ya. Las cosas buenas se han de esperar. Todo se ha de esperar. Y Pedro está hablando de la paciencia de la venida de Cristo. Que la iglesia aprenda a esperar la venida de Cristo. Y cómo nos debe hallar Cristo en su segunda venida. Cómo nos debe hallar. Y esa es la primera cosa. Una tardanza por percepción. Dios percibe tiempo de una manera diferente a sus criaturas. Dios ve el pasado, incluso, fíjense bien, Dios ve el pasado, el presente y el futuro como una misma cosa. ¿Cómo así, hermano David? Vamos a Efesios para explicarle un ejemplo de por qué Dios ve las tres cosas como una misma cosa. Nosotros no la vemos así. Nosotros vemos que el pasado ya pasó y no se va a volver a repetir. Nosotros vemos que el presente estamos y el futuro será otra cosa, pero Dios no lo ve así. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 y le explico por qué Dios lo ve como una misma cosa. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Están ahí? Dice allí, aún estando nosotros, ahora, ¿quiénes son nosotros? Nosotros los creyentes, ¿no? Describe él a la iglesia en Efesios. Aún están nosotros muertos en pecados. Ahora, los creyentes, ¿fuimos muertos en pecado? Sí, ya fuimos muertos al pecado, ¿verdad? Ya Cristo nos salvó. Dice, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos. Número 2, ya estamos muertos en el pecado, pero y ya nos dio vida. Ya somos salvos, ya no sé yo. Eso está bien, está en el presente. Seguimos, ahora el versículo 6. Y juntamente con él, ahí viene algo en el pasado. Nos resucitó. Ahora la pregunta es, ¿ya tú estás resucitado? Pero ya no resucitó. Fíjense, está en pasado, nos resucitó. Seguimos. Y asimismo, nos hizo sentar. Allá, ¿cuándo pasó eso, iglesia? ¿Cuándo tú te sentaste en lugares celestiales? Eso es en el pasado, ¿verdad? Y ya Dios está diciendo lo que va a suceder en el futuro. ¿Se dan cuenta el tiempo de Dios? Que para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy en día posicionalmente no estamos sentados con Cristo Jesús, pero ya él lo decretó en el pasado. Es decir, que para Dios el tiempo es diferente a como tú y yo lo percibimos. Por eso hay una aparente tardanza. Porque el tiempo de Dios es diferente a como tú lo ves. Así que no digas que se ha tardado mucho, ¿hasta cuándo? Porque eso va a debilitar tu fe, iglesia. Espéralo como si fuera hoy. Porque el ladrón no sabe cuándo. Si tú no sabes cuándo el ladrón va a venir. Entonces, de eso está hablando Pedro. Paciencia, amados. Tengan paciencia, sepan esperar. Cultiven este gran valor que es la paciencia. Y más en la venida de Cristo. Porque si lo hacen con esto, también lo harán con otros tipos.
esperar un regalo, esperar algo en el Señor, esperar un viaje. Van a saber esperar mientras su expectativa esté en la espera, como es del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasarse aún para que estemos sentados en lugares celestiales? Como dice Efesios 2, ¿cuánto tiempo pasará? A lo mejor usted muere, viene otra generación y todavía no se ha sentado en lugares celestiales. Está esperando la redención. ¿Y cuántos años y miles de años pasarán? No le haga caso, hermano, a estos profetas que dicen que se acaba el mundo en el 2040. Recuerdan el 2012, hasta película y todo. Y otros 2000 y tanto, 13 creo que también. Y cálculo, yo me imagino que la gente también, incluso otras doctrinas del pasado, no voy a mencionar nombres por respeto, pero otras denominaciones tenían sus profetas y profetizaban que en 1900, una vez dijeron que en 1900 y tanto Cristo iba a venir. Pero como no vino, dieron no, era sobre las nubes. Sobre las nubes a expiar los pecados, todos los... Y es una doctrina muy corriente que tiene esta visión. Como se equivocaron, adornaron la cosa. Y entonces vinieron otros a decir, no, pero tranquilo, el sueño, porque ese sueño que tuvo esa persona empezó a cobrar auge. La gente creyó en el sueño y estaban esperando, pero como no pasó, otros que vivían de esto también, porque a veces las cosas la agarran para negocio, ¿verdad? Dijeron, no diga que nosotros vamos a adornar esto. Y entonces se dijo que era que Cristo iba a venir en las nubes, enviarlo, ya como rey, ya reinando. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Ni el día ni la hora lo sabe. Nadie, ni un profeta en la radio que en el 2000, nadie sabe nada. Por eso tenemos que saber esperar. La eternidad, dijo un gran teólogo, dijo Samuel Pérez Milo, dijo este concepto sobre la eternidad. Él dijo que la eternidad es la ausencia absoluta del tiempo. Si para usted el tiempo es de 24 horas y todo ahorita para Dios no hay 24 horas. No hay tiempo, no existe el tiempo. ¿Cómo? No lo comprendemos. Pero un día para Dios como 1000 años. ¿Y 1000 años qué? Pasado, presente y futuro. Todo se une en una sola cosa. Por eso no podemos percibir esto. Muy complicado, ¿verdad? Ahora, esto no es para compartir con los burladores. Pedro no le está diciendo esto a los burladores. Los burladores no le importa la explicación esta que yo le estoy dando a ustedes. Pedro le está diciendo a los amados estas cosas. Para que los amados estén firmes en la verdad. Firmes en lo que van a esperar. En la espera de la redención. Hasta la eternidad, como dice el capítulo 18 y el versículo 18 del capítulo 3, segunda de Pedro. Hasta la eternidad. Es lo que Pablo le está dando. La defensa sí es contra los burladores, pero a los amados, para que los amados estén más firmes que nunca. Hermano, estos burladores son impenetrables. De hecho, la expresión 666, que siempre la gente, me acuerdo también a esta película, y un chip, y que ya le colocaron el chip aquí, y la gente dice, y ya lo tienen, y lo están colocando, y la gente también con el hermano. Tampoco es así, no es ¿sabe? El 666 no es un símbolo visible. El 666 tiene que ver con un tipo de mente, El número 666 en el primer siglo tenía que ver, recuerden que los judíos y los filósofos eran en esos tiempos les gustaba mucho la palabra gematría, que de hecho viene de geometría. Es una palabra hebrea, gematría tiene que ver con cálculos numéricos. Hoy el judaísmo agarró este tipo de ciencia y lo llevó al misticismo. No crea muchas cosas a veces del misticismo judío. Hay algo que se llama cábala y esto tiene sus cosas. No estudié eso, pero sábenlo. Y eso no es bueno, eso es muy místico. Pero sí es cierto que en el primer siglo los matemáticos, de hecho la álgebra, todas estas cosas vienen del Medio Oriente y de los griegos. Le gustaba mucho trabajar con números y cada número fijarlo a ciertas cosas. El número 6 representa el hombre. De hecho, el Apocalipsis dice que es número de hombre. No me voy a detener en esto, pero lo que sí quiero, usted puede estudiarlo luego. Pero el 666 no es un sello visible. Tiene que ver con una mente reprobada, una mente inicua, una mente que no es cambiada, que es impenetrable, no entra nada. Es tal cual el impío, el burlador. Ese es el 666, número de hombre.
Ese es el sello que va a poner en su frente o que ya tienen en la frente la gente y tú no lo ves porque no es algo que hay gente que tiene tatuado eso no indica. Yo conozco un hermano en la fe y tiene tatuado el CCC porque antes se lo hizo, no sé, por moda o porque, hermano, y ahora yo ya estoy condenado. Claro, pues dice que tenga la marca, porque a veces no estudiamos como él hace escrito. Pero estudia, es muy importante, siempre digo que para entender la escritura tienes que saber el contexto histórico, las expresiones idiomáticas, quién es el autor, quién es, a quién se le escribe, la audiencia, cuál es la problemática que estaba sucediendo, el entorno histórico. La Biblia es suficiente, pero a veces para uno estudiar, entender estas cosas, tiene que leer otros libros para entender la historia del tiempo y de la época. Por eso no tampoco te quedes allí. A veces malinterpretamos y sacamos fuera de contexto algo allí porque no sabemos la historia y el panorama. La Biblia es un libro hebreo. Génesis y Apocalipsis lo escribieron judíos. Pues, hay que mirarlo con esos lentes también del primer siglo, no con los lentes del judaísmo de este siglo ahorita. Un judaísmo rabínico totalmente diferente a como Dios habla. Es un fariseísmo. Estos ortodoxos hoy en día cambiaron su teología desde el primer siglo con los fariseos. Entonces, hermanos, estos son los burladores. Segunda tardanza, una tardanza por paciencia. Ya vimos la primera, ¿verdad? Por percepción. El tiempo de Dios es diferente a como tú y yo lo marcamos. Por eso la espera de Cristo, la venida de Cristo inminente, tarda. Puede ser mañana, pero tarda para nosotros todavía porque no sabemos a qué hora ha de llegar, ni el día ni la hora. Segunda cosa por la cual hay una aparente tardanza, por paciencia. Miren el versículo 9. Dice el versículo 9 allí de segunda de Pedro capítulo 3. Dice: y el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza. Ahora, algunos tienen por tardanza podría involucrar a varios grupos, a los burladores y también a los amados. Los burladores, por supuesto, no le iban a tener ni por tardanza porque ellos no creían, pero sí algunos amados tienen la venida de Cristo por tardanza. Pero esta tardanza no habla de algo bueno, sino que decían: Cristo va a tardar, vamos a seguir siendo de nosotros, vamos a pecar, Cristo tarda. Si tardó 2000 años todavía, sigue tardando más. Mosca. Iglesia, cuidado, no te halles en cosas ilícitas cuando Cristo venga, haciendo lo indebido. Cristo dice que tiene que hallar, dice: yo quiero que, como dice allí el llamado, ¿no? Irreprensible, sin mancha y santidad. Cuidado con esta filosofía de los burladores. Come y bebe. Bueno, yo no creo que viene un creador, pero como tú lo crees, pasa nada. Para ti tarde. Si mira, no ha venido hasta hoy, no ha venido. Lo dice el versículo 4. Las cosas permanecen así como del principio, iglesia. Peca, no importa. Y después te arrepientes de nuevo, te va y te confiesa. No es así, porque entonces nos acostumbramos y vamos a ver quiénes son estos que piensan así. Entonces Pedro dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, fíjense, que ninguno, no dice que Él elige a uno, no, ningún hombre sobre la faz de la tierra perezca. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, amén, todos, sino que todos, fíjense ahí, procedan al arrepentimiento. Ahora, esa palabra todos hace referencia, por supuesto, a los amados. Ahora, David, pero a los amados que ya son creyentes, no, habían amados que todavía no eran creyentes. Habían amados que estaban todavía a la espera de poder arrepentirse. Y yo puedo hablar de muchos amados que, por ejemplo, ¿recuerdan a Apolos? Dice que Apolos era una persona poderosa en palabra, pero Apolos no estaba todavía claro en la doctrina. Vino Priscila, Aquila allí y lo colocaron exactamente en la verdad. Sí, que habían amados que todavía. Vemos a Cornelio, que no era ni judío, pero dice que daba limosna a los pobres y hacía oraciones. Hay gente que dice: tu oración no sube al Señor si no tiene a Cristo. Fíjense algo, no lo digo yo, la palabra de Dios, busque hecho. Dice que la oración llegaba a Dios de Cornelio.
Por eso Dios dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Saben por qué? Porque hay un precedente. El precedente de la misericordia que tiene Dios por quien Él quiera es cuando ve el deseo del hombre de cambiar. No es esto de esto que pintan esta doctrina calvinista de que Dios determina quiénes son a quién voy a elegir. A este no, porque no me gusta, a este sí. Dios sabe quiénes son salvos y quiénes no son, pero no porque lo ha determinado, sino porque Él ve el deseo, el libre albedrío del hombre. La gente dice, a Dios le plació salvar a Pablo. No es así. Dios sabía que Pablo, Él tenía que intervenir en la vida de Pablo porque Pablo tenía un celo de Dios. Antes, sí, fue perseguido de la iglesia, pero ¿saben cuál es el propósito de perseguir la iglesia? Por un celo. Un celo bueno, pero diferente a la perspectiva de Dios. Entonces Dios dijo, voy a intervenir en la vida de él porque yo tengo misericordia. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. Ay, Dios, qué mal le aborreció a Saúl, el pobre Saúl. Miren la vida de Saúl. Dios no determinó que Saúl fuera malvado, porque entonces ¿a qué estamos jugando? No, Dios sabía en el corazón de Saúl. Este es un burlador también. Entonces tenemos que estar claros en esto de la salvación y de la elección y todas esas cosas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero eso ya depende del hombre. Él le dijo a Israel, yo puse la bendición y puse la maldición. Ustedes cogen. Tardanza por paciencia, ¿no? El versículo 9, y ya lo leí, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya expliqué quiénes eran nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que estamos y los que aún van a estar, ¿no? Los que aún van a estar también. Miren el versículo 15, muy importante el versículo 15. Y tened entendido. Ahora Pedro dice en qué consiste la paciencia. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué habla de Pablo? Porque Pablo indaga mucho en sus cartas de la salvación, por gracia, ¿no? Entonces, Pedro está diciendo aquí que la paciencia es para salvación. No hay otra cosa el por qué esperar. Esperamos porque Él sabe quiénes han de ser salvos y por eso no ha llegado Cristo. Puede llegar de aquí a 3,000 años más, no se sabe, pero Él sabe hasta dónde va a llegar. Si hasta la última persona que se convierte en el mundo y Él diga, es hasta ahí, los demás son burladores, ya, su venida inminente. Eso es lo que está diciendo Pedro, no está diciendo otra cosa más. Hay posturas que es que sí habrá, por ejemplo, si fuéramos raptados, habrá salvación en la gran tribulación. Hay un ángel que dice que tendrá el evangelio eterno en la mano, y también dice que en el milenio toda esta postura está bien. Pero lo que Pedro sí dice, que la paciencia es para salvación. Ya sea la paciencia en la tribulación, ya sea paciencia en el milenio, pero es para salvación. ¿Por qué hay una espera? Porque Dios sabe el momento en que Él va a venir. ¿Por qué? Porque Él necesita salvar a los que van a nacer de ustedes mismos, la generación que va a nacer, la otra generación que dice, no, yo sé que fulano, Pedrito, Menganito, de la tercera o tanta generación de ustedes va a ser salvo. Hay que esperar a mi venida, hasta que sepa que ya los demás no van a ser. Que conoce su verdad. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Por eso hay una tardanza por paciencia. Por eso también hay una tardanza por percepción. Hermanos, miren esto. Dios tuvo paciencia con el mundo 120 años. ¿Saben? Cuando Dios le empieza a decir a Noé, mira, va a haber un juicio, ¿viste? Noé, pero ¿y eso? Va a haber una lluvia aquí. Yo no sé qué es lluvia. Bueno, tú no tienes que entender. Hazte un arca. Y esto va a durar hoy 120 años tú pregonando justicia. Ahora, Dios hubiese dicho, fíjense, si Dios fuera malo, Dios dice, bueno, rápido construye el arca y nada de 120 años. Ahora, el arca no duró 120 años haciéndolo. El arca no duró eso, duró menos. Pero 120 años fue por la espera. Fíjense. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Y los demás, Dios lo mandó, no quisieron. Hombre impío, civilización cainita, estaban los nefilín, los gigantes, y todas estas cosas, todas estas mezcolanzas, las hijas de los hombres con los hijos de Dios, todas esas cosas, mucha maldad en la tierra. Pero aún así, la misericordia de Dios le dio a pregonero de justicia. Y se menciona en Hebreos capítulo 11 a Noé como un pregonero de justicia. Me imagino Noé, el único justo, porque ni sus hijos allí, por gracia sus hijos allí, pero Noé allí en medio de toda esa civilización, Tubal Caín, el otro, arrepiéntete, el otro, pero bueno, a lo mejor no se dice si Noé dice pregonero de justicia, a lo mejor no era una gente respetable también, porque vienen de
quién eran ellos allá, de quién eran sus parientes. No, ¿verdad? Allí, Matusalén, que eran gente respetada en esas civilizaciones. Y eran civilizaciones desarrolladas, para que sepan, no eran primitivos. Eran civilizaciones que sabían el arte de trabajar las cosas. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender esto. Dios esperó 120 años hasta que se cumpliera su plan con la misión dada a Noé de pregonar su justicia. El mismo Pedro, unas hojas atrás, primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora mira lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, en los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la ¿qué? La paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios. Una tardanza por percepción, una tardanza por paciencia. La espera de Dios. La iglesia tiene que esperar porque Dios es paciente, porque Dios sabe que la paciencia es para salvación. La espera de Dios es en función de lo suyo, es decir, de aquellos que Él sabe que tomarán la libre decisión de aceptar la salvación. Incluso hasta Lot y su familia no estuvieron seguros fuera de estas ciudades perversas como Sodoma y Gomorra. Y Dios, es decir, hasta que Dios no lo sacó, no podía hacer su juicio en Sodoma y Gomorra. Porque Lot era justo, fue hallado un justo. Ahora sí, pero un justo dentro de una generación maligna, bueno, no se contaminó él. Ahora recuerden, ¿qué estaba haciendo Lot allí? Lot era un comerciante. A él no le importaba dónde estuviera, él vendía, pero él no se contaminó. Sus hijas sí lo hicieron. Y ya ven lo perverso que hicieron sus hijas con Lot después, ¿no? Y su mujer, ni hablar, miró para atrás. Era él el único. Pero Dios siempre se compadece también con la familia también. Entonces vemos también este ejemplo. Incluso vemos el Mar Rojo cuando estuvo abierto hasta que no pasó. Yo me imagino, ustedes se pueden imaginar Moisés, vamos, la tribu de Dan, la otra tribu. Y Moisés no estaba, apúrale que se va a cerrar el agua. No, normal. Yo no sé si estaban corriendo, dale, antes que se cierre el agua. Normalito, yo me imagino que caminando con sus chivitos, sus corderitos, y dale hasta el último, hasta que no, el último israelita no cruzó el agua, no. Y no es como la película, que ya estaba el último en el medio del mar y las aguas ya cerrándose atrás. No creo eso. Yo creo que hasta que fue el último allá, luego se empezó a cerrar el agua y por supuesto ya había en camino, los egipcios ya venían en camino. Pero no es que apúrale, que Dios viene el juicio. No, tú eres israelita, estás bajo el pacto. Tranquilo, llega a otro lugar y se va a cerrar el agua. La espera es para los suyos. La espera es para los que han de ser salvos allí. Hermano, la segunda venida de Cristo ocurrirá también en la perdición de los hombres impíos. Vamos allí rapidito, ya estamos terminando, pero quiero dejar esto bien claro. Vamos a Mateo 24, un evangelio, un capítulo muy buscado, allí muy leído, de cuando Cristo habla de las últimas cosas. Mateo capítulo 24, versículo del 42 al 51. Mateo 24, del 42 al 51. ¿Están allí? Dice el 42 así. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por supuesto, eso está hablando de la segunda venida. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Miren lo que dice ahora. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo su bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, y este es el burlador, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿verdad? Como dice Pedro, hasta ahora todas las cosas permanecen así. Dicen esto, dice, y comenzaré a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y estos borrachos son los más inicuos todavía. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo
en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y mira lo que va a suceder. Y lo castigará, ¿qué cosa? Duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que le va a pasar al burlador. Eso es lo que va a pasar a aquel que se junte también con el burlador. Pondrá él su parte con los hipócritas. También hay otro pasaje donde Jesús también nos habla de la inminente segunda venida y también habla de por qué esperar también. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Miren lo que dice unas hojas más adelante, Lucas 19, 11, 12. Pueden notar allí los versículos. Lucas 19, 11, 12. Dice la palabra de Dios allí. 19, 11, 12. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Esto es una parábola, ¿no? Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ya ellos, los discípulos, pensaban que, como Dios le está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Recuerden que Cristo vino a predicar el reino de los cielos. El reino se ha acercado. Ellos pensaban que ya inmediatamente iba a acontecer esto. No, Jesús le dijo así: un hombre noble se fue a un país, subrayen esa palabra, el país que era cercano o lejano. Entonces Jesús le está diciendo, por si acaso, la venida no es inminente, hay una paciencia, una espera. Es lejano donde se fue ese noble, lejano. Hay una espera, muchachos, Pedro, Felipe, Mateo. No es ahora, es lejano. ¿Pero por qué, Señor? Ya queremos ya los romanos no están. No. Hay una espera. ¿Por qué? Porque es para salvación. Porque es para salvación. Tu tiempo, Mateo, Felipe, el tiempo de ustedes no es como el tiempo mío. Es lo que le está diciendo. Pero aprendan a esperar, a tener fe. Fe es lo que hay que tener hoy en día, siglo XXI. Fe, iglesia. Y sí, decimos tenemos fe, pero a veces tenemos fe en un concepto intelectual, un concepto robot. Sí, tenemos fe, pero no la ponemos en práctica. ¿Sabes cómo se pone la fe en práctica? Con la paciencia. Esperando las cosas, teniendo fe en las cosas. Dice ahora el 19, dice, un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, ¿de qué está hablando? De que se va a ir lejos, tiempo, habla de paciencia, de espera, pero va a volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto ya que vengo. Hasta ahí vamos a dejar. Pero lo que quiero hacerle mención es que es un país lejano. Es decir, la venida, aunque puede ser mañana, pues si Cristo viene pronto. Sí, pero hay que saber esperar. No sabemos cuándo el ladrón va a llegar. Si usted supiera que el ladrón va a llegar a su casa, usted me imagino que le estaría esperando con la policía, el CIDPC allí, ¿verdad? Pero no sabe. ¿Y cuántos años pasará usted esperando al ladrón, verdad? Usted se imagina que tenga una amenaza todos los días sin dormir. ¿Vendrá o no vendrá? Imagínese. Por eso es el Señor. Imagínense que Cristo hubiese dado el día y la hora. Pero ahí donde prueba la fe. Ahí donde ve la paciencia de los suyos. Ahí donde prueba la paciencia de los suyos. El versículo 10, vamos ahora a nuestro pasaje, segunda de Pedro 3:10. Ahora fíjense lo que dice. Ahora va a dar un detalle. Dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Esa es la parte A del versículo 10. Hasta ahí. Como ladrón en la noche. Eso ya lo pudimos ver. La pregunta es, ¿cuántos años llevas sin que te roben en tu casa? Imagínate. A lo mejor nunca te han robado y tú, pero me robarán. Pero no, sí o no. No puede estar con eso todo el tiempo, pero uno tiene que estar allí a la expectativa, ¿verdad? Esto señala la tardanza que aparentemente de la cual ellos se están burlando. Esa es la tardanza que los burladores se mojan, siendo aún profetizada por el Señor. Y número 3 y última, una tardanza por profecía. Esto ahora habla de los detalles de la promesa, de cómo será el evento de aquel día. Ahora, Pedro saca argumentos detallados de cómo será ese juicio, cómo la tierra va a ser purificada. Y esto es lo tremendo que viene ahorita. Miren lo que dice ahora el versículo 10, parte B. Voy a leer todo, parte A y parte B. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, punto y coma, dice ahí. Ahora viene la parte B. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras en que ella hay serán ¿qué cosa? Quemadas. Cuando la Biblia habla de elementos ardiendo, habla de moléculas básicas constitutivas a la materia. Hermano, ¿qué es eso? Me habló en chino. Bueno, eso habla de átomos o moléculas pequeñas, muy pequeñitas, que constituyen la materia de lo creado. Es decir, todo esto arderá.
así dice, arderá y será desechado. Es decir, todas las obras. Ahora, ¿qué serán esas todas las obras? Todas las obras que el hombre ha creado, todo el sistema del mundo que está envenenado, corrupto, todo eso se va a quemar, va a arder, con un propósito, no de aniquilar, sino de purificar. Porque dice que estos se fundirán. Todas las obras creadas por el hombre serán quemadas por el fuego. El versículo 12 dice, y esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué dice? Encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Se fundirán. Ahora le está diciendo al amado, así es como va a suceder, así como va a terminar este segundo mundo. El mundo en que vivimos va a terminar con fuego. El primero terminó con agua, el segundo terminará con un segundo juicio, con fuego. Un fuego, hermanos, que consume toda la atmósfera en su totalidad. Va a consumir, hermano, y esto tiene miedo, ¿verdad? Decir, wow, entonces sí, el mundo se va a consumir en fuego en su totalidad y se convertirá en fuego. Ahora la pregunta es, ¿y para qué todo esto? ¿Por qué tiene que haber esto, no? Todo esto, bueno, para que cuando se funda todo esto, haya cielo nuevo y tierra nueva. ¿Saben cómo se le puede llamar a esto? Regeneración cósmica. Lo que va a suceder es una regeneración cósmica. Eso es lo que va a suceder. Todo esto que Pablo está diciendo es que la tierra que tenemos ahorita no va a ser aniquilada, sino purificada, regenerada cósmicamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y esto no es que la tierra sea aniquilada o pasará a la inexistencia. No, más bien que la tierra, igual que el alma también humana, será hecha de nuevo a partir de lo que fue cuando Dios la creó. ¿Se recuerdan cuando Dios creó el cielo y la tierra? Cuando creó el primer hombre en el día 6. ¿Recuerdan eso? Así. Ahora, cuando el hombre pecó, eso sembró. Todo eso sembró. Empezaron los dolores de cabeza, empezaron las muertes, empezaron hasta la dieta contaminarse, empezó el dengue, todo empezó allí. Cuando se contaminó la creación por el pecado. Como leyó nuestro hermano Johnny, la creación gime con dolores de parto a través del pecado del hombre. Entonces lo que va a hacer Dios es volver a purificar la tierra, no con agua, porque hizo un pacto con él y dice, yo voy a poner mi arco en las nubes para que me acordaré que ya no va a haber diluvio, pero sí hay un segundo juicio. Un segundo, y es después de su venida. Después de su venida viene esto. Ahí no estamos nosotros cuando Él haga estas cosas. Ahora dice allí, ¿no? Que puesto, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. Todas estas cosas, ¿para qué esto? Como le dije, esto es para que haya cielo nuevo, tierra nueva. Esto no es aniquilación, sino que así también el alma va a ser purificada. Dice que esta alma está corrompida, lo dice Pablo. Dice, somos sembrados en cuerpo animal, nosotros tenemos instintos animales, tenemos percepciones, sí, la obra, todo eso se va a desaparecer, todo mérito humano, toda causa humana va a desaparecer. ¿Saben qué nunca va a desaparecer? La palabra de Dios. Dice que ella permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán. Ahora, ese cielo y tierra es este, pero su palabra no va a pasar. Así que aún en los nuevos cielos y tierra, ahí está su palabra. Eso nos anima a seguir creciendo en la fe, hermano. Porque la redención, hermano, no consiste en una total destrucción, sino en el rescate de lo que se perdió. Por eso este fuego es purificador y no aniquilador. Ahora, la pregunta es, ¿la regeneración de qué? Es decir, ¿de qué la regeneración? Bueno, del mundo cuando comience el estado eterno. Mateo 19, no lo busquen por el tiempo, pero yo lo voy a leer. Mateo 19, capítulo 27 al 28, habla de esta regeneración cósmica también, mundial, ¿no? Universal. Mateo 19, versículo 27, dice así, y también en aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante. Mateo, capítulo 19, Mateo 19, 27, dice la palabra de Dios así. Mateo dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gracia, está hablando de la segunda venida, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está diciendo, de cierto digo que en la regeneración,
está hablando del futuro, regeneración. Y aquí está hablando, la pregunta es ¿de qué? Cósmica, regeneración cósmica. Esto cuando lo... ¿Y quién pregunta esto? Nada más y nada menos que Pedro, que luego en su carta está detallando lo que entendió de su maestro Jesucristo allí. Y eso es lo que vemos, hermano. Eso es lo que vemos. Esta regeneración cósmica. Vemos incluso en el versículo 13 de segunda de Pedro allí que dice, pero nosotros esperamos, ahora ese nosotros a los amados, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y da ese detalle. ¿Qué va a morar en ese lugar? La justicia, pura justicia. Ya no va a haber lloro. Dice que Dios enjugará toda lágrima. Ya no va a haber sufrimiento, hermano. ¡Qué bendición! Una vez prediqué que la vida eterna no consiste en pasarse de una nubecita a otra. La gente piensa, ay, qué aburrido es eso, ¿verdad? ¿Qué se hará en el cielo? ¿Será que uno está tocando el arpa de nube en nube? No es así, hermano. Dice, por eso los jurados dicen, ¿para qué yo quiero ir al cielo? A eso sigo viviendo mi vida, voy para el infierno, como muchos pintan también el infierno, porque eso es lo que hace el siglo XXI la tecnología. Bueno, desde antes, yo una vez vi unas comiquitas esas de Cantinflas. Estaba Cantinflas en el infierno jugando dominó y unas mujeres por allá. Así el mundo pinta el infierno, por eso la gente también se quiere ir al infierno y dice, no, allá arriba aburrido, me voy para el infierno. Qué triste pensar eso, qué lamentable tener esa percepción. No sabe qué es el lago que arde con fuego y azufre, donde el diablo y todos aquellos que van a compadecer en ese juicio de gran trono blanco van a ir allí por la eternidad. No van a ser aniquilados, pero van a sufrir eternamente por no haber creído esta palabra, esta bendita palabra. Así que si tú me estás visitando hoy, crea a Dios, porque aunque tú no creas, vas a compadecer ante un juicio donde Dios va a buscar tu libro y decir, a ver, Pedro, ¿dónde está aquí Pedro? Uy, Pedro hizo, nada bueno va a haber. Busca el libro de la vida, oye, no está aquí. Para el lago. ¿Quieres ir tú al lago, querido visitante, querido amigo que te... ¿Tú quieres ir al lago? Y si tú piensas que esto es una película de terror o una película de ciencia ficción, sigue pensando así. Pero eso es algo certero. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. La muerte sí es segura. Pregúntate, ¿qué pasará después de la muerte? Sé inteligente. Si Dios dice que hay una vida después de la muerte que no la ofrecen ninguna de otras religiones, Buda, ellos ofrecen reencarnación y todas esas cosas. Pero si Dios te está diciendo una vida después de la muerte en la eternidad, oye, ¿por qué te cuesta creer? A veces nos cuesta creer porque hay que meterse evangélico. No, el que se mete se sale. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Todos se desvían. El que busca a Dios se desvía, se hace inútil. Es Dios buscando a lo suyo. Pero no porque Él busca lo suyo porque lo determina. No, Él busca lo suyo porque Él sabe el deseo de lo suyo en su corazón. Como buscó a Cornelio. Porque Cornelio hacía buenas obras. Cornelio hacía oraciones. Pero Cornelio todavía no estaba puesto en el lugar que era. Hasta que mandó a Pedro Dios y le dijo, ve y predícale. Porque yo lo que no llames inmundo a lo que yo he santificado. Esa es la verdad bíblica del día de hoy. La espera, querida iglesia. Porque va a haber un juicio, va a haber una regeneración cósmica y en el versículo 13 se cumple esta regeneración cósmica, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra, los cuales mora la justicia. El versículo 18 nos muestra cuándo será el día hasta cuándo será el día de la eternidad, cuándo se produzca la regeneración cósmica. Sí, dice el versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria. Dice, ahora, ¿cuándo es ahora? ¿Qué fecha es hoy? ¿A qué estamos hoy? A 8 de agosto del 2021. Hasta ahora, 8 de agosto. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Cuándo es la eternidad? Cuando la tierra sea regenerada cósmicamente. Y usted viva en cielo nuevo y tierra nueva. Pero te está diciendo, es desde ahora, no después, es ahora, iglesia. Espera desde ahora hasta la eternidad. ¿Cuánto pasarán? Podrán pasar siglos. Usted se murió ya y seguirá esperando allí hasta la eternidad. Pero es hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Usted puede estudiar, puede preguntar, pero es hasta ahí. Ahora,
¿Esto es escatología? ¿Sí o no? Sí es escatología. Entonces, fíjense qué importante para la vida cristiana hoy en día conocer la escatología. Para que yo voy a conocer el futuro, ¿sí? Se muere y a lo mejor no llega a eso. No, sí. Hay que estar firme más que nunca en la escatología o en los tiempos del porvenir. ¿Para qué? Porque Pedro lo dice, ¿por qué hay que estar seguro en la fe, en la doctrina? El conocer todos estos eventos, y esta es la parte aplicativa de este mensaje, que el conocer todos estos eventos que he acabado de explicar, nos debe llevar, número 1, a la santidad, a estar sin mancha. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. No dice con pereza, con diligencia, ser hallado por Él, por Dios. ¿Sin qué? Sin mancha e irreprensible, en paz. 3 cosas. Dios hace un llamado a la santidad, como dice el versículo 11, en santidad. Dice, andar en santa y piadosa manera de vivir. Número 2, estos eventos del futuro nos lleva a vivir a la piedad, siendo irreprensible, que nadie nos señale de algo. Número 3, estos eventos del futuro nos debe llevar a la paz. Hermano, hay personas, no digo acá, pero hay personas que no tienen paz en su corazón, que están aquí y todavía odian al otro hermano. Si usted sigue odiando al hermano, no tiene paz. Y la escatología te obliga a que tenga paz. Te está diciendo que tiene que tener paz, porque cuando Cristo venga no te va a hallar con paz. Porque si tú estás mal con tu hermano y Cristo viene, entonces Él te tiene que hallar en paz, en tranquilidad. La iglesia tiene que ser una iglesia de paz, de tranquilidad, que no tenga nada contra nadie, que te amas al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos enseña esta verdad bíblica del futuro, llamado escatología, ¿no? Teológicamente. Nos llama a la paz, a la tranquilidad, a la paciencia, teniendo una conciencia limpia. Estos eventos nos deben llevar también al conocimiento de Jesucristo. Mira lo que dice el 18. Antes bien, crecer. ¿Sabe qué significa crecer? Maduremos. Iglesia, madura. La escatología nos obliga a la ética cristiana a madurar. Eso habla del carácter. Ahora, ¿en qué debemos de crecer o de madurar? Es la palabra crecer. ¿En qué? En la gracia. Miren el versículo 18. Antes bien, crecer, ¿en qué? En la gracia. ¿Están conmigo? Crece en la gracia. Hermano, ¿qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia es tener carácter cristiano, madurar, seguir escaldando estos peldaños de fe. Aumentanos la fe, como decían los apóstoles de Jesús, pero no tenían nada así, nada de crecimiento, nada de madurez. Pero vemos a Pedro en el futuro, cómo creció su gracia, cómo creció esa madurez en Pedro. Pedro estaba así, ni con un grano de mostaza a la fe de los apóstoles, pero vemos grandes héroes de la fe como los apóstoles, como Juan, como Jacobo, el hermano de Juan, que fue muerto, pero vemos estos crecimientos. Eso es lo que quiere Cristo, que nos halle creciendo en la gracia todo el tiempo. Y número 2, y en el conocimiento de nuestro Señor. Ahí te dice, ¿para qué meterme con el griego y el hebreo? Y es verdad, hay personas que ya no pueden tener ese hábito de aprender la profundidad ni de estudiar como yo, ni de como seminario, pero sí, Dios nos demanda el conocimiento bíblico, que usted sepa Biblia, que usted lea, relea y vuelva a leer y escudriñe, por lo menos, y pregunte si tiene duda. No se quede callado, pregunte a su maestro, a su pastor, pero Dios va a demandar el conocimiento de su palabra. Dios te va a decir, ¿por qué no aprendiste eso? Porque yo me quedé con la salvación. Siempre digo, soy salvo y listo, ya. Como dice, salvo siempre salvo. Oh. Dios te va a demandar el conocimiento de su bendita palabra. Y lo dice Pedro aquí. Prepárense en la teología, en el conocimiento. Crece, pero también entendimiento. El mismo apóstol Pablo dice, cantad con el espíritu, pero también con el entendimiento. Está diciendo, canta con emoción. El espíritu habla de la emoción. Qué lindo este cántico, las melodías como transmiten al alma. Sí, pero canta teológicamente también. Lo que tú cantes tiene que tener teología, tiene que tener Biblia, tiene que tener doctrina. Y Dios va a demandar eso a la iglesia, tu conocimiento. Y no va a ser general, es tu conocimiento en lo privado. Tú, ¿cómo estás con el Señor? ¿Conoces Biblia? No, hermano, solamente vengo los domingos, hablo y yo creo con lo que usted dice, hermano David, ya. No. Eso está, no. Usted tiene que seguir estudiando y escuchando. Todo el tiempo allí. Que usted tenga un tiempo, sí, yo sé que usted trabaja, hace eso, pero tiene que dedicar. A veces venimos y recargamos las pilas los domingos, ¿verdad? Y vienen los días de semana full trabajo y es verdad que no tenía, pero dedíquele tiempo. No se quede así.
no se quede así, porque recuerda que usted no sabe los burladores que pueda tener a su lado en la calle, en el metro, en su casa, en el trabajo. Tiene que estar siempre firme, queridos hermanos. Hermanos, concluyo que la escatología nos hace un llamado a obedecer y a practicar la ética cristiana. Lo importante de conocer lo que va a acontecer nos lleva a actuar de manera conforme a nuestra vocación de verdadero creyente. Y eso es lo que se llama ética cristiana, que Dios nos ha dado como carácter, nos ha dado como un comportamiento, nos ha dado un distintivo, y tenemos que ser administradores de ese carácter a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para ser sal y luz de la tierra. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Fíjense qué tremendo esta porción pequeñita de 2 de Pedro 3, del 1 al 18. Y podríamos dar una tercera parte, pero yo creo que es suficiente que usted comprenda que Cristo está cerca, pero hay que saber esperar. Hay que saber esperar. No dude eso, querida iglesia. Sigue esperando en el Señor, porque eso te va a ayudar también a seguir cultivando ese valor de la espera, a enseñar a tus hijos a saber esperar las cosas. No le enseñes a tus hijos a darle las cosas ya. Yo quiero. Ay, ya, dárselo para que se calme. No le enseñes eso, porque cuando grande ya vas a ver el gran trabajo que va a pasar. Enséñale que las cosas se han de esperar en su tiempo, y vas a ver qué bendición. Pero si ustedes no saben ni esperar la venida de Cristo, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos a esperar por una galletita por ahí? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los amados. Esperen, no le hagan caso a los burladores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y allí pídale al Señor y dice: Señor, dame paciencia. Señor, danos paciencia. Yo creo que todos hemos fallado en este gran valor. En este gran valor como es la paciencia. Dios quiere hombres fieles, pero pacientes. Hombres que sepan esperar. Hay un momento donde Dios dice: estad quieto y reconoced que yo soy Dios. A veces en la quietud es cuando Dios obra. Pero nosotros somos impacientes. A veces queremos hacer el trabajo que Dios tiene que hacer. Tú lo quieres hacer. A veces pensamos: ay, que voy a ayudarte, Dios. No tenemos que ayudar a Dios. Allí donde usted está, reflexione. Recuerda en ese momento cuando Usías quería hacer una buena obra, ayudando a cargar el arca. ¿Y qué pasó? Murió porque realmente, aunque fue algo bueno, Dios dijo: no era para ti esto, tú no eras levita. Hay cosas, hermanos, que hacemos pensando que están bien, que es una buena obra, y sí pudiera tener buena obra, pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Pregúntale a Dios: Señor, esto que yo estoy pidiendo, esta petición que tú sabes que siempre estoy colocando a ti, ¿será que es tu voluntad? Señor, me he aferrado tanto a que eso tiene que ser así, pero no he sabido esperar. No he preguntado si realmente eso es lo que tú quieres. A veces, hermanos, hay decisiones que tomamos a la ligera, decisiones que tomamos en la carne, y después nos cuesta salir. Después nos arrepentimos. ¿Qué hicimos? ¿Saben por qué? Porque no le preguntamos a Dios. No buscamos conocimiento de Jesucristo. No hemos sido suficientemente maduros en la gracia. Por eso Pedro le está diciendo a la iglesia: amados, crezcan en la gracia. Amados, sigan buscando el conocimiento de Jesús. Amados, sean santos. Amados, sean pacientes. Amados, sean irreprensibles. Amados, vivan el shalom, en la paz. Ese es la advertencia, ese es el ánimo que nos da el apóstol Pedro de estos eventos del porvenir. Y allí, vida, allí paciencia, hermano, para todo. Dios te va a dar todo a su tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay que saber esperar en la vida, hermanos. Para poder crecer en la gracia, hay que saber esperar. Si tú que estás aquí me estás oyendo, querido amigo o visitante, y quizás has entendido el peligro que tu vida y tu alma corre en el futuro, porque te espera un juicio horrendo, una expectación de juicio, y no es amenazando,
Dios no amenaza a nadie, sino que Dios nos advierte. Dios es un Dios de amor que Dios visitando. Y Él te está diciendo que hoy es tu día de salvación. Y te lo va a decir mañana si tú no quieres arrepentirte. Y te lo va a decir pasado mañana. Pero lo lamentable es que tú no sabes si mañana ya no estés en este mundo. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Visitante, amigo, si tú no estás seguro de ir al cielo, a la eternidad con Jesús, si tú no estás seguro de ir a esta nueva tierra, nuevo cielo, levanta tu mano en señal de aceptar a tu Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador. Alguien así levanta su mano, nadie te va a ver. Alguien levanta su mano. Si tú levantas tu mano, es un valiente, sabe, en la fe. Todos aquí lo hicimos alguna vez. No es que te estamos obligando, es Dios quien te está tocando tu corazón. No seas duro de servir, no seas un burlador. Alguien levanta su mano en señal de arrepentimiento. Alguien dice, yo quiero creer en Cristo, yo quiero depositar mi fe. Yo no, quizás no te estoy viendo por las columnas, pero allí están los hermanos mirándote y ellos pueden ver ahí. Y si tú hiciste esa decisión, Dios le bendiga a lo que han hecho ellos. Pero Dios conoce su corazón. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo maravilloso de compartir tu palabra, de que tu Espíritu Santo nos puede enseñar tu bendita y gloriosa venida. Esperamos tu